Le doy la bienvenida en nombre de GS Consultores una vez más a su curso de gestión de proyectos y Proye 2013. En este video número 55 vamos a enseñar a usar otra herramienta que la tecnología nos brinda, que es el @RIX, utilizado en Proye, junto a Proye. Para ello vamos a abrir nuestro ejemplo que estábamos viendo. Aquí está. Ok. Como todos sabemos, Proye, aquí está el ejemplo que hemos estado viendo hasta ahora. Proye nos permite poner las actividades, darle duraciones a estas actividades, y en base a esas duraciones y a la interdependencia entre una y otra, Proye nos determina la fecha final, después nosotros habiendo establecido la fecha de comienzo, la fecha final de nuestro proyecto. En este caso sería el 22 de febrero de 2018. Pero estas duraciones se establecen, o estos valores, por ejemplo, excavación 15 días, relleno 5 días, se establecen de diferentes formas. Algunas veces la establecemos en base a datos históricos. Tenemos 10, 15, 20 proyectos que hemos hecho similares a este, parecido a este, con esta misma módulo, esta misma volumetría. Y en base a ello, en base a nuestras experiencias anteriores, en base a nuestras lecciones aprendidas, a nuestro histórico de estos proyectos anteriores, hemos ido determinando realmente las duraciones reales de esas excavaciones. Es bueno que recordemos que aquí ponemos 15 días y que vamos a terminar el 22 de febrero de 2018, pero todos sabemos que en la realidad esto no se cumple. No creo que exista un proyecto que se cumpla al pie de la letra en cuanto a su programación o proyección. Entonces le decía que esta información podemos sacarla en base a datos históricos, y nosotros lo que hacíamos que cogíamos esos 10 datos, por ejemplo, los sumábamos, los dividíamos entre 10, nos dio 15 días y poníamos eso aquí, 15 días. Decíamos, bueno, por nuestra experiencia, por nuestro dato histórico, la excavación dura en una volumetría así 15 días. Otra forma era de hacerlo, de reunirnos con los expertos, ya sea el equipo de nosotros, y hacer una lluvia de ideas, o simplemente reunirnos con las personas encargadas de esas excavaciones que se ganan la vida excavando todos los días, y le decíamos a ellos que nos dieran más o menos la fecha en que ellos entendían que iban a hacer esa excavación. Cuando ellos daban una fecha, nosotros decíamos, bueno, pero esa es la más posible, pero dame una fecha óptima y dame una fecha pésima. O sea, la más pronta que usted pueda creer que lo pueda hacer, la más tardío que usted cree que lo pueda hacer, y la fecha más real que la que ellos dieron. Y en base a esas tres fechas también tenemos otros métodos y fórmulas en el cual podemos determinar esos valores de duración. Pero luego que hemos determinado esos valores de duración y lo hemos puesto ahí 15 días, 5 días, 8 días, Proye nos determina esta fecha de vencimiento y nos da este GAN en base a estos valores. Este valor es un valor, una sola unidad de valor. No es, es decir, nuestra variable es una variable única, es un valor único, absoluto, 15 días. Y yo lo que quisiera es tener un rango aquí, no un valor solo, sino un rango de posibilidades. Y para determinar ese rango de posibilidades, para determinar qué podría pasar, bueno, antes de seguir con el rango de posibilidades, vamos a este lado y vamos a decirle acá que nos muestre las tareas críticas.
La ruta crítica ya hemos visto lo que es, todo el mundo sabe lo que es, ustedes saben lo que es. Son las actividades que cualquier variación en ella alteraría la variación final del proyecto. Estas actividades, perdón, estas actividades nosotros son las que, y todo gerente de proyecto le pone mayor atención. En este caso, esto también nos lo da el proyecto, nos determina esa ruta crítica. Vamos de antemano a elegir, vamos a decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El ejemplo casi nos da todo como ruta crítica. Pero vamos a elegir 4 de esta, la más grande, de las actividades que de una forma u otra son importantes para nosotros, porque si se altera el tiempo en ello, va a alterar esta fecha final. Como hemos visto, como hemos dicho, el proyecto nos da esa ruta crítica y nos da esta fecha final. Cuando yo programo un proyecto para un cliente y yo tengo que ir ante el cliente y decirle, comprometerme con él, entregarle este cronograma, entregarle un presupuesto y comprometerme con él a entrega de ese proyecto. Muchas veces dentro de nuestro contrato, por la característica de ese proyecto, nos obligan contractualmente a la fecha de finalización, e incluso tiene penalidades el faltar a esa fecha de finalización. Penalidades que se pagan diario con dinero, ponen 5, 10 mil pesos, 10 mil dólares, 5 mil dólares, 1,000 dólares, dependiendo de la magnitud del proyecto y la importancia del proyecto. Entonces, para nosotros muy importante determinar esa fecha con realidad, que sea real. Project no nos permite a nosotros ahora investigar. Yo quisiera ver qué pasa si yo, en vez de esta fecha en 15 días, que es parte de la ruta crítica, cuando yo la hago me realiza 20 días. Esto va a producir, como es parte de la ruta crítica, un cambio que no lo hizo aquí. Se permaneció igual que se lo menú. Esto es porque vamos a opciones, vamos a programación y vamos en cálculo a decir que calcula el proyecto después de cada modificación. Vamos a ponerlo activo. Estaba desactivado. Fíjense cómo ahora sí me lo hace. Y fíjense cómo aquí me cambia ahora mi fecha final del 22 de enero. Me la está poniendo al 22 de febrero, me está poniendo el 1 de marzo. Volvamos acá y volvamos a poner y vemos cómo ya ella nuevamente pone 22. Yo podría ir haciendo esto, ir cambiando. Bueno, pero si esto en vez de, si mi rango aquí que me dieron ellos era 15, yo puse 15 porque ellos me dieron un rango que me decían que tenían 7, 10 y 13, por decir algo, y finalmente con mi formulita me dio 15. Pero ¿qué pasaría si fuera 7? Pero me terminó el 13. Entonces, si fue el 10 que ellos me dijeron, terminó el 26. Si fue el 13, termino el 20. Y no el 15 que yo puse. Lo que quiero decir es esto, que yo podría ir, pero entonces podría también ir cambiando el rango de esta, el rango de esta y el rango de esta. Hacerlo uno a uno, hacerlo simultáneamente y haciendo tantas combinaciones posibles sean. Y voy a tener tal vez 100, 200, 1000 fechas diferentes. Y en base a ello, podría yo entonces hacer los análisis estadísticos para determinar mis posibilidades reales. Esto me tomaría un tiempo extraordinario y un proceso muy largo. Por eso le decía ahora que en este video vamos a aprender a utilizar otra herramienta muy útil para esto,
muy buena, que es el @RIX. A través del @RIX me va a permitir hacer estas evaluaciones, estos análisis estadísticos. Y lo vamos a usar utilizando el método de Monte Carlo, que si no lo conocen es simplemente un método aleatorio que lo determinó una persona en base a tirar unos dados y poner los resultados, y tomando los resultados que va dando cada tirada, y en base a esos resultados y agrupándolos finalmente sacaba los porcientos que representaban cada grupo de resultados, y así estadísticamente vio que podía determinar cuáles posibilidades tenían al azar mayor posibilidad de que se realizaran o no. Entonces esto lo vamos a hacer en base al programa que es vamos a cerrar por si yo hice alguna alteración. Vamos a decirle que no y vamos a volver a abrir mi programa para que estuviera tal como estaba anteriormente. Aquí está. Vamos a arreglarle el errorcito que tenía aquí en las opciones, que no estaba modificando. Bueno, ya está, quedó maravilloso. Entonces vamos a darle a grabar, ya la tenemos ahí. Entonces, como les decía, esta parte, después que ya hemos terminado con nuestro programa, entonces esta otra parte lo vamos a hacer con RIX. Para eso bajamos acá y le damos aquí al RIX, @RIX 6.0, que yo lo tengo. Ya está siendo ejecutado, dice aquí. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ok. Vamos a cerrarlo. Vamos a mandarlo a abrir nuevamente. Ya se está siendo ejecutado, pero bueno. Te dije que me lo cerrara. Gracias. Entonces ahora vamos a mandarlo a abrir nuevamente. Vamos a darle a este RIX, que yo lo tengo en calidad de prueba. Yo tenía el 7.5 y ahora lo tengo en calidad de prueba, y porque el que yo tenía no me permitía, aquí está la simulación, no me permitía. Vamos a venir acá, personalizar cinta, y vamos a desaparecer el anterior. Vamos a quedarlo con el nuevo RIX, que sí me permite manejar el project directamente aquí. Aquí vemos que este @RIX me permite el project. Vamos a ir a project y le vamos a decir que me importe el archivo, que es este que yo tengo abierto ahí. En caso de que no lo tuviera abierto, de todas formas me lo preguntaría así. Va a ser el gestión, el B10, que es el que estamos viendo. Tengo un B11 porque la segunda parte de este mismo ejercicio lo voy a necesitar. Ya eso le explicaré un poquito más adelante. Le damos a abrir y vemos cómo el @RIX me va a hacer una copia exacta. Bueno, aquí me dice si desea revisar o cambiar la configuración de importación calculada para el proyecto. Le digo no, que me la mantenga. Él me está haciendo la copia y me va a preguntar ahorita que si quiero grabarlo. También le voy a decir que no, todavía no me interesa grabar nada. Entonces vemos como él me está buscando en Project y me está grabando aquí. Si ahí quiere guardarla, no. Me hace una copia exacta de mi Project. Aquí vemos todas las funciones, me da la EDT, que en este caso no me interesa ahora mismo, y como sabemos que esto es una hoja de Excel, simplemente voy a decir que me oculte. Al mismo tiempo voy a hacer un poco más pequeño esto. La predecesora también la voy a hacer un poquito más pequeña para que se vea prácticamente lo más posible aquí está vamos a verlo primero entero. Ahí está mi barra o diagrama de Gantt. Entonces decíamos que teníamos ya elegido 4 actividades, que eran la excavación. Vamos acá para marcarla como hicimos, sin querer, acá la letra. La excavación, el embarillado
el encofrado y la última creo que era el empañete, exacto. Estoy viendo por las fechas que son las más grandes. Estas 4 actividades están dentro de la ruta crítica, y en este momento, porque en la segunda parte del ejercicio vamos a ver que yo sí voy a considerar todas las actividades para otros fines. En este momento yo lo que quiero ver es cómo la variación, el cambio en este tipo de actividades, vámonos a @rigs, me altera mi proceso, me altera mi diagrama, me altera mi fecha. Vamos desde ya a subrayarla. Mi fecha de finalización del proyecto. Yo lo que en este momento quiero, antes de entregar mi anteproyecto, mi proyecto, mi programación al dueño, quiero revisar muy bien que yo voy a poder cumplir con esa fecha establecida para estos datos que yo he entrado, pero que yo sé que estos datos no son exactamente ciertos, sino, como ya le dije, vienen como proceso de 3 datos y de experiencia anterior de un histórico, etcétera, etcétera. Vamos a ver, como tenemos 4 actividades, vamos a hacer diferentes análisis en ella para que veamos diferentes tipos de análisis. En el caso de esta, de la excavación, yo lo que voy a hacer es que me varíe. ¿Qué pasa si me varía el inicio? ¿Qué pasaría si mi inicio varía múltiples veces? En el caso de, y este inicio podría variar, claro, si la topografía, que es parte de ruta crítica también, varía. Si en vez de 3 días dura 5, si en vez de 3 días dura 1, si en vez de 3 días dura 1 hora y medio, 1 hora y 3/4, 2, 2.5, 4, 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría y ¿Qué pasó? ¿Qué iría pasando? Se me chipoteó. ¿Qué iría pasando con el resto de mi cronograma? Para esta actividad, que es también parte de la ruta crítica, voy a analizar qué pasaría cuando se varía la duración, y toda la demás va a ser la duración. Pero en este caso voy a hacerlo de una forma. Yo le decía que había 2 formas de analizar estos valores. En este caso voy a partir este valor, lo voy a determinar a través de un histórico que yo tengo, que me han suplido los expertos o que yo lo tenía de obras anteriores. En este caso yo no tengo ese histórico, voy a suponer, ¿verdad?, que no tengo ese histórico, y que simplemente en estos 2 casos voy a utilizar los datos que me suplen. Me va a suplir el @rigs, las distribuciones que me va a suplir el @rigs. Ya habiendo determinado, primero, la importancia de ver, lo que quiero ver es cómo cambia mi fecha. Lo segundo, lo que quiero buscar, o sea, cuáles son las variables que yo en estos momentos voy a poner a cambiar. Primeramente vamos a empezar con esta, que es el histórico, y para esto nos vamos a bajar nuevamente, y vamos a bajar esto, y vamos a bajar esto. Se no quiere bajar. Vamos a abrir este archivo que yo tengo aquí, que es el histórico. Ya yo tenía un archivo guardado, que supuestamente es un histórico que me habían suplido, que yo tenía en mi oficina, y yo decía que para ese tipo de actividad, en una ocasión me había durado 14.3 días, 14, 13, 12, 8, 15, 6, 16, exacto. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos de 15 veces que yo había hecho esa misma actividad y había tenido resultados diferentes. Partiendo de ese histórico, yo le voy a decir ahora a mi rig que me defina, que me haga un ajuste de esa distribución, porque es un histórico, yo lo tengo acá. Le voy a decir que me lo ajuste. Me dice que existe ya un ajuste denominado conjunto 1, que si yo quiero modificar, vamos a decir que no, vamos a hacer uno nuevo. Entonces, en este ajuste 2, como yo lo que quiero es que me diga qué tipo de distribución a mí me conviene para
Es bueno aclarar en este punto que uno no tiene que tener grandes conceptos estadísticos, porque para eso nos vamos a apoyar en @RI. Yo de por sí no tengo grandes conceptos estadísticos. Yo no soy un matemático, yo soy un gerente, yo soy ingeniero. Y @RI lo estoy enseñándole los pasos que le va a hacer los trabajos estadísticos. Por ejemplo, en este caso, al ser un histórico, sería conveniente determinar qué tipo de distribución estadística sería bueno para utilizar, y eso es lo que me va a decir @RI. Por eso aquí ella tiene marcado unos cuantos que ella considera que son los mejores, pero yo todavía un poquito angurioso voy a decir no, selecciónamelas todas, chequeámelas en todas para que tú finalmente me digas cuál es la más conveniente. Vuelvo a datos y veo que me dice que su nombre, el conjunto 2, yo le voy a poder cambiar el nombre ahora y le voy a decir, no, llámamelo datos históricos. O histórico, vamos a decir, histórico para el ejemplo. Ejemplo B, era gerencia, pero está bien, ejemplo B10, no importa el nombre que uno le ponga. Es decir, ya el rango está aquí establecido y el tipo, vamos a decir que es una muestra, son datos demuestrales continuos. Tipo ninguno, le damos a ajustar y @RI se encarga de lo que nosotros tendríamos que hacer y nos da esta tablita. En esta parte de la tablita, lo primero que nos dice ella, que lo que nos conviene es una distribución uniforme. Y nos pone aquí, como voy a ampliársela para que la vean bien, nos pone aquí la distribución. En esta parte azul están los datos. Y en esta parte roja es la curva. O sea, nos está indicando acá que todo lo que queda aquí dentro de la parte roja, según el análisis uniforme, todo esto queda dentro de la parte de nuestra curva y solo queda fuera esta parte. Y aquí por eso vemos que en rojo nos dice 87.5. De nuestro 90% de datos, 87.5 están dentro de la curva. Lo que nos queda fuera apenas un 2.5. Por lo tanto, el análisis o la distribución uniforme es la que nos conviene para nuestro análisis, porque está tomando casi el 100% de los datos. Aquí tiene algo muy interesante, pero que esto a nosotros todavía no nos va a interesar, pero nos está diciendo que para la entrada de 12.4, si nosotros utilizamos 12.4, apenas un 1% de la realidad va a suceder. Si vamos, ahí decimos aquí, ¿cuál es el 99%? 16.0 según esos datos estadísticos. El 95% serían 16, el 90% sería usar 15.8 en vez de 15 o 16. Pero estos datos serían puntuales, no me interesan todavía. O sea, que vamos a decir mientras tanto que esto está maravillosamente bien. Y vamos a dejarlo así, no como un dato puntual, sino como toda una extensión de datos. Vamos a decir que escribir a Cerda esta fórmula que genera esta distribución uniforme. Le vamos a dar así, le vamos a decir siguiente estándar y le dicen dónde. Yo digo no, aquí, póngala aquí abajo y le doy a aceptar. Fíjense que ella ahora aquí me da y me dice, vamos a ponerlo en rojo, perdón, amarillo, que 14.2 sería el valor que yo, si fuera puntualmente a utilizar, o sea, como una sola unidad, sería el valor más recomendable. Es decir, si yo de algún modo quiero poner aquí un valor puntual, ella me recomienda que use 14.2. Pero yo no he hecho esto para utilizar un valor puntual. Yo quiero esta fórmula que está aquí arriba. RIX de una distribución uniforme y una fórmula. ¿Por qué yo quiero esta fórmula? Muy sencillo.
porque yo voy a hacer diferente muestreo. Yo quiero luego que ella me vaya, yo voy a tirar, como decía ahorita, vamos a darle un copy, le estoy dando un copy, y me voy acá y le voy a dar un paste, pero este paste se lo voy a dar 1, 2, 3 aquí en FX como fórmula. No me vale, si le doy uno de los anteriores me va a guardar un valor puntual como fórmula. Ya vemos aquí, me guarda la fórmula y me pone el valor que ya decía que era 14.2, pero me da la fórmula. Yo le decía que el método que estamos utilizando estadístico para determinar las posibles variaciones es el sistema, el método de Monte Carlo, y que esto se basaba en la tirada de dados. Aquí vemos esos dos pequeños dados. Si yo menos acá, si yo pongo acá dice recálculo aleatorio. Si yo le doy acá, le doy un clic, ella me tira los dados. Y fíjense que ahora el valor cambió. El valor no cambió porque el cambio no fue lo suficientemente grande como para cambiar mi diagrama, mi fecha de finalización o mi ruta crítica. Si vuelvo y tiro los dados, me dio otro valor y otro valor. Y cuantas veces yo tire los dados, me va dando, aquí lo estaba calculando todavía, prácticamente quedó el mismo, pero sí varió la fecha. No varió la fecha. Aquí cambió otro y todavía no varía la fecha. Pero bien, eso es para esa actividad perteneciente a la ruta crítica. Y si esta actividad también me cambia simultáneamente, o me cambia esta otra actividad, no simultáneamente porque no están tan de otra, pero si esta me va a cambiar también, me va a cambiar esta, o me cambia esta, que es el comienzo. Bueno, pero yo quiero saber también, vamos a poner que esos dados me cambien esas actividades también. Entonces yo me voy a esta segunda y vamos a hacer, pero ya no lo mismo, porque ahora no vamos a cambiar, no vamos a utilizar el método histórico. Yo para el encofrado y para el pañete no tengo ningún histórico. Entonces me voy a basar en los datos que me suple @RIS, y para ello me voy a definir distribución. En este caso vamos a esperar que me abra. Ya le di un clic, ok, aquí está. Ella me presenta diferentes tipos de distribución. Yo puedo o asumir la uniforme, que fue la que ella me recomendó, o en este caso aquí voy a usar la triangular. ¿Por qué la triangular? Porque la triangular ella va a definir, ya lo vamos a ver aquí ahora, un valor mínimo y un valor máximo, y lo va a establecer prácticamente, en este caso lo establece más menos. Es decir, le quita uno por debajo y le suma uno por arriba. Esto lo hace el programa automáticamente, pero yo puedo, si yo quiero, decir no, yo quiero que sean 2 por debajo y por arriba 3, porque más o menos yo no tengo un histórico, pero la última que yo hice me dio más o menos así. Y vamos tanto en el sistema de distribución, me dio 8, 10, 3, además tengo esa experiencia previa y por eso yo había hecho un análisis, me había dado 14, pero ahora vamos a hacer que ella me haga una distribución en base a esos datos. Y dándole a aceptar, ahora nuestro programa simplemente, aunque dejó el valor 14, que es el que yo tenía, si vemos acá arriba, esta función ya va a realizar bajo un tirado de dados una distribución triangular para una posibilidad de 8, 10, 13. En esta última vamos a hacer lo mismo, le vamos a definir. Y en este caso, en vez de una distribución donde yo le voy a decir que yo tengo un histórico, vamos a decirle que hice en PER, que ella misma me calcula en base a esto, a esta distribución PER, y dice que con 14 da 12.6, porque lo único que yo tenía era ese valor 14 que lo habíamos determinado en base a una lluvia de ideas. Allí estábamos reunidos el equipo entero, los expertos, y dijeron, bueno, pero llegamos a la conclusión que era 14. Entonces hago que ella me determine el valor PER, uno por abajo, un mínimo y un máximo.
y en base a eso me determine, fíjense aquí dice RIXPER, esa variable, esa distribución, perdón. Y aquí, en este otro, vamos a también a volver a utilizar el sistema uniforme. Le damos a selección y aquí, como es un sistema uniforme, vamos a volver a visor de datos, pues me lo quito. No, perdón, a la ventana del modelo. ¿Por qué que estoy subrayando todo? Ya, que estoy cometiendo el error de subrayar. Vamos a cerrar acá, no guardar esto, hombre. Estoy cometiendo el error de que subrayé todo sin querer, no fue. Si el visor de datos, como yo lo estaba diciendo, una variable por columna, etcétera, etcétera. Pero Dios, qué barbaridad, me está volviendo a poner, me está subrayando. Yo me quiero ver defíneme esta distribución para solo, lo que tú me hiciste, lo que yo quiero ver. Por Dios, no me enseñe tanta cosa. Bien, esto es lo que yo quería ver. Me fusqué un poco ahí. Fíjense que aquí ella nos pone una fecha mínima y una fecha máxima. Si hubiésemos cogido la triangular, me hubiera puesto la fecha que tenía, la fecha mínima y la fecha máxima. Aquí me está dando una fecha mínima y una fecha máxima. Y supuestamente, esto es interesante ver este diagrama. Ella me está diciendo que para el valor que yo determiné, yo tengo aquí, según ese diagrama de esa distribución rectangular, yo tengo un 90% de posibilidades de que esté entre el 12.2 y el 12.6. Y tengo un 5% de posibilidad de que esté entre el 12.7 y un 5% de posibilidad de que esté al 12.1. O sea, con ese 12.4 que yo le di, ella me hace toda una distribución, pero una distribución rectangular uniforme. Ok, ya teniendo estas informaciones, ya yo tengo, no una fecha, yo tengo una distribución uniforme para esa fecha. No una fecha, sino una distribución uniforme. Aquí una distribución triangular y aquí una distribución P. Dando esta situación, teniendo ya esta información, yo puedo tirar los dados aquí. Y fíjense que en la tirada de dados, cada uno de mis datos, de acuerdo a la distrita, ella está calculando ahí, ¿verdad? Vamos a esperar que termine, ahí termina. De acuerdo a la distribución que yo le puse, me da un resultado. El primero me dio 12.698, 11.846, 13.934. Y mi fecha final, aquí me dio 12.3, era 12.4. Y mi fecha final, que era 2.22, cambió a 2.21.8. Yo podría agarrar mi libretica y anotar cada uno de estos cambios, cada una de estas fechas, cambio de fecha, de duraciones y este cambio, y hacer un histórico de 500, de 1000, de 100, diferentes tiradas de dados y finalmente agruparlo. Y terrible aquello. Para eso tenemos a RIX. Si vamos aquí donde dice simulaciones, que es donde le damos tirado los dados, aquí arriba nos dice que hay una serie de posibilidades de simulación. Si yo quiero que me haga para 100 simulación, para 500, para 1500, 10.000, 5.000 y hasta 10.000, yo le voy a hacer 500 simulaciones. Yo le pongo las simulaciones 1, o sea, bajo este esquema que yo tengo, yo quiero que me haga 500 tiradas de dados bajo misma simulación. Yo podría empezar a cambiar esto, pero no vamos a complicarnos tanto. Y vamos a dar que inicie las simulaciones. Inmediatamente yo le doy iniciar la simulación, pues @RIX agarra y él empieza a tirar ese dado por mí. Aquí vamos a ver que él está trabajando ahora mismo. Aquí aparece la información y fíjense que ha tirado 27, 28. Ustedes ven dónde va cambiando. 38 tiradas, 41, 42, 43, 46, 57, 58. Él va tirando, ahí lo tiene. Tirando los dados. Cada vez que aparece aquí, él va tirando los dados. Y él va a tirar 500 veces ese dado.
que yo quería tirar manualmente. No es que sea lento, es que hacer todas esas simulaciones y vamos a tener que volver a hacerla ahora de nuevo. O sea, yo lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo es el proceso. Él me va a generar con este tirado de dado un histórico. Un histórico que podríamos o no tener si el cliente no lo pide, tendríamos que suplírselo. Pero nosotros lo que queremos ahora mismo es ver el cambio de mi fecha final. O sea, es lo que me está generando un histórico de qué sucede, pero yo no quiero ese histórico ahora mismo. A mí no me interesa ese histórico realmente. A mí lo que me interesa es no saber la fecha, cómo van variando las 500 fechas, sino el comportamiento de mi modelo. Entonces, para eso, antes de hacer lo que hicimos ahorita, que fue pedirle que me hiciera las simulaciones, debemos definir o añadir una salida. Y esa salida, o sea, bajo lo que yo quiero ver mi comportamiento, y bajo que yo quiero ver mi comportamiento, bajo la fecha final. ¿Cómo me afecta mi fecha final? Eso es lo que yo estadísticamente quiero chequear, cómo yo puedo moverme en un rango con esa fecha final. ¿Qué posibilidades hay de que esa fecha final sea real? Y si no es real, ¿cuáles son las posibilidades, las fechas finales de mayor posibilidades? O sea, este es el rango que yo quiero trabajar, las fechas finales. Para eso yo tengo que decirle a ella que me añada a este dato la fecha final como salida de este modelo estadístico. Fíjense que aquí ahora me dice que el output. Y ahora nuevamente, pero lo vamos a hacer, ya vimos que eso es como sucede. Vamos a hacer simplemente para 100. Ustedes pueden hacer hasta para 10.000 si quieren, de la importancia del proyecto. Si este es un proyecto muy importante, yo simplemente lo voy a hacer para 100 para que dure menos en esta ocasión. Muchas veces vamos a ver ciertas cosas que yo la voy a hacer sin mucho sentido, pero es simplemente para que ustedes empiecen a pasarle la mano a su @Rix. Aquí está él trabajando y vamos a esperar que termine. Ya terminado, él me da esta tablita. Vamos a moverla aquí, vamos a ver ampliarla. En esta tabla vemos el comportamiento de acuerdo a los 100, aquí está, intentos que hicimos. Lo importante de esta tabla no es ver que ella me está diciendo aquí que si este es el 2.19 y este es el 2.21, aquí más o menos sería la mitad. Yo aquí puedo mover esto acá y aquí estaría el 2.20. En mi modelo yo lo que quería era el 2.22, ¿verdad? Pero ella me está diciendo que para yo terminar el día 19 el 2.20 es ahí. Okay. Míralo ahí donde me lo está dando, a las 2 de la mañana. Para yo acabar el 2.20, vamos a decir a una hora razonable, a las 5 de la tarde, ya a las 5 de la mañana. El 2.20 a las 6 de la tarde, vamos a decir, a las 6 de la tarde. Apenas yo tengo un 19% de posibilidad de acabar el 2.20 a las 6 de la tarde. Pero yo no le dije el 2.20, yo lo que quería saber era el 2.22.
Entonces yo puedo llevar esto hasta el 2:22 a las 6 de la tarde, 4 p.m. El 2:22 a las 6 de la tarde. Yo tengo un 55% de probabilidad, según ese proyecto, de acabar el día 22 a las 6 de la tarde. Si ese proyecto no tiene una importancia grande, si ese proyecto no tiene unas penalidades, yo diría, bueno, pues yo puedo trabajar en base a esos datos. Léase, esos datos serían lo que él me dio aquí: 15, 14.2, 10, 14 y esta fecha 12, 4, 17, y trabaja con eso, esas informaciones, esos datos. Yo tengo un 55% de probabilidad de que eso suceda. Pero no, si supuestamente son proyectos que tienen mucha importancia, digo, bueno, pero ahora no me voy a fijar aquí abajo, me voy a fijar aquí arriba. Yo quiero tener aunque sea un 80% de probabilidad, de un 85%, vamos a poner ahí un 88% de probabilidades. Este proyecto me está dando a mí que yo puedo acabar, vamos a decir, a las 6 de la tarde del 24. Yo tengo un 91% de probabilidades de acabar, en vez del 22, el 24. 2 días después. Entonces, como es lógico y de suponer, yo voy a hacer en mi numerito, en mis proyecciones, yo voy a poner 2 días aquí o 2 días aquí, llevar a esto lo que yo le voy a presentar a quien me contrató. No va a ser el 22, no, yo le voy a poner el 24 para no coger riesgo. Yo le voy a decir que yo acabo el 24 cuando para mi uso interno, yo tengo el cronograma original, pero yo le voy a ofrecer uno del 24, que mi cronograma original me está diciendo que yo tengo una posibilidad de éxito hasta de un 91%, lo cual es muy bueno. Estábamos viendo que teníamos el RIN nos daba ese rango estadístico donde nos decía las posibilidades de las fechas, cuáles por ciento de posibilidades teníamos de cumplimiento de esa fecha. Y hablábamos que en caso de que no sea un proyecto que estemos muy obligado a una fecha final, y aún así, como para presentar el proyecto, pues tendríamos que hacerle modificaciones, porque nosotros no debemos trabajar con un proyecto con holgura cero. Ya de por sí, estadísticamente nos está dando una holgura. Esa no es para el cliente, esos 2 días para nosotros. Pero también nosotros podríamos ampliar esa holgura un poco más, a 5 o 6, de acuerdo a la importancia del proyecto. Y esa holgura, al nosotros ampliarla, la vamos a entrar en diferentes actividades y se la vamos a presentar así al cliente, pues no le vamos a presentar la holgura a él, sino vamos a presentar una fecha fija de finalización. La holgura sería para nosotros, para el esquema que nosotros tendríamos, que sería diferente al del cliente. Después que hemos analizado esto ya, y después que hemos introducido la holgura, sí podríamos trabajar juntos, pero sabiendo nosotros que tenemos esa holgura. Entonces, Project, volviendo acá, decíamos que teníamos aquí un resultado de salida. Ese resultado de salida, aquí están los resultados. La gráfica de distribución, pues vamos a ver nuevamente la densidad de probabilidades. Habíamos visto esta densidad de probabilidades y habíamos manejado cada una. Decíamos que para el 24 a las 6 de la tarde, aquí tenemos posibilidad del 91%. Bien, ya sabemos eso. Ahora, como gerente vamos a manejar estas actividades. Y como yo sé, o como yo tendría que coger esos datos históricos para determinar porcentualmente cuál de estas posibilidades tiene mayor influencia, mayor impacto en mi riesgo. Y para esto podemos utilizar esta gráfica de tornado. Si la desplegamos acá, dando la gráfica de tornado, vamos a ampliar esto para que se vea.
Aquí Project me da el histórico, donde me da toda la posibilidad de fallo, vamos a decir, de riesgo o de amplitud de mi fecha. Pero también me dice en cada una de las actividades cuál es la posibilidad independiente, o sea, cuál de estas actividades tiene mayor posibilidad de riesgo y cuál de estas actividades tiene menor posibilidad de riesgo. Vemos que la excavación es la que mayor posibilidad de riesgo tiene, después viene el pañete y viene el encofrado. La última, acuérdense que tomamos 4 variables, que eran la excavación, embarillado. El embarillado no está, de por sí ya lo vemos. Ella me está asumiendo como de mayor posibilidad. No me quiere crecer. La memoria RAM mío está contigo, porque a veces me dura. Pero no importa, habíamos visto cuál es, ya nosotros aquí en nuestro diagrama, vamos a bajar esto cuando ella quiera, cuando en mi computadora vimos que excavación primero y pañete después. Habíamos hablado, ay Cristo, ya se me congeló, pero bueno, habíamos hablado que habíamos hablado sobre cómo poner indicadores gráficos. Entonces nosotros podríamos hacer un indicador gráfico para estas actividades indicándole la probabilidad, mayor probabilidad que tiene en influenciar en cambiar, en influenciar en nuestra ruta crítica. Aquí tenemos las 3 actividades que mayor probabilidad tienen y podríamos poner en ese, o hacerlo porcentualmente o hacerlo simplemente de ponerlo en colores rojo, menos temo y verde según la actividad. Esto va a ser todo en cuanto al primero de estos 2 videos, porque vamos a hacer un segundo video para continuar hablando sobre este tema y sobre un segundo ejemplo. Esto va a ser todo en cuanto a este primer video. Espero que les haya agradado y que sigan con nosotros para ver la segunda parte de este mismo video. Hasta la próxima.